He visto antes de entrar que iba a encontrarme con muchas caras conocidas, algunas que no veía desde hace casi 40 años. Y bueno, obviamente ese tipo de cosas resultan fuertes. Les agradezco mucho la presencia. Quiero agradecer además a la editorial Ampersand y a la Universidad Nacional de las Artes por esta invitación, que es naturalmente importante para mí. Y comienzo diciéndoles que solo estudié la primaria. Y aunque en la escuela fuera en la dirección de los demás, por lo general caminaba por la vereda de enfrente. Me gustaba dibujar. Pese a que mi madre leía continuamente, tampoco fui un buen lector. Es decir, que mi máquina para pensar, como se llama esta charla, llegó con demoras. O lo que sospecho es que soy un típico lector de intereses plurales. Frente al texto, con el primer ojo, sigo la línea que conforman las sucesivas palabras que desarrollan el tema. Pero con el segundo, percibo aquello que Carlos Alonso describe como lectura poética. Es decir, atender a la unión de dos palabras que por primera vez juntas despiertan el temblor, conmueven. Un misterioso tercer ojo, que está pero que no se ve, se prende de cualquier palabra que al pasar me introduce en una historia paralela que no está escrita. Este es el ojo que me sube a un tren sin destino fijo y con el que inevitablemente me pierdo. De esta manera mi lectura puede llegar a ser un divague. Aún en esta condición, o quizás por ello, a los 24 hice un primer acercamiento profesional al libro. Fue para la editorial Jorge Álvarez. La editorial Jorge Álvarez, para presentarla de alguna manera, fue una editorial muy exitosa, una editorial joven que publicaba no sé cuántos tomos por mes, una barbaridad de trabajo, y había juntado, había elegido, había separado, no sé cómo decirlo, a una cantidad de diseñadores jóvenes que por entonces podríamos tener entre los 20 y los 25 para hacerle las tapas. Ellos solo pedían eso, resolverle las tapas. Casi todos los libros tenían una misma medida y calidad. La calidad de reproducción era baja. Los interiores quedaban a la responsabilidad del linotipista, que creo que los componía en Excelsior, sólida, sin interlínea. Me tocó diseñar tapas, entre otros, para Pirí Lugones, Nicolás Olivari, Oscar Mazota, Félix Luna, y un día Jorge me citó para que fuera a las 18:30, porque dice, quiero que el autor vea el boceto cuando lo traes. Y obviamente llegué allí puntualmente y estaba Rodolfo Walsh. Fue una presencia fuerte ya en aquel momento. Y
Y me acuerdo que Jorge le preguntó qué le parecía la tapa y demás, y él miró así y dice, me parece que puede ser. Me parece, sí, está bien, como diciendo, a mí el trabajo ese me persigue desde aquel entonces porque me parece malo, pero no hay remedio para esos errores de juventud. Están. Poco después, trabajando ya en el Departamento de Diseño Gráfico del Instituto Torcuato Di Tella, entre los catálogos, afiches y programas aparecieron los libros, donde además del diseño de tapas, se cuidaba ahí sí la página de texto. Quizás este fue el momento en que comencé a preocuparme por la organización de la lectura. Un poco por interés, otro por el oficio, pero también porque los colegas con los que colaboraba eran cultísimos y eso me obligaba. Es como que el entorno me concientizó para organizar lo que debía ser leído. Finalizada aquella experiencia en el Di Tella, en la vida profesional me fui dando cuenta que para encarar la problemática de la lectura hay que saber. Pasaron unos cuantos años en la profesión diseñando ediciones para la industria hasta que cuando cumplí 44 se inició en la Universidad de Buenos Aires la carrera de diseño gráfico y convocó como primer grupo docente a los que éramos diseñadores idóneos, es decir, no había diseñadores egresados de ningún lado porque no había escuela de diseño. Entonces, como salvavidas de la circunstancia, llamaron a los que hacíamos diseño en aquella época, diseño de oficio. Invitado entonces a ser docente sin haber sido alumno, tuve que razonar sobre lo que hacía a diario para poder transmitir el conocimiento. Así fue que de otra manera volví a repensar el oficio. Preocupado por estas nuevas obligaciones, pero con la intención de apoyar una necesidad de aquellos primeros cursantes, 2 años después iniciamos la publicación de la revista tipográfica, con la idea de difundir la cultura gráfica en el idioma que hablan nuestros alumnos. Fue entonces que, junto con el empeño que poníamos en las clases de la FADU, utilizamos también la revista para ensayar y promover formas de organización para la lectura. En el tercer año de aquella carrera le hice al director 2 propuestas y él me solicitó el desarrollo de los planes de estudio para tipografía y diseño editorial. En ese marco elaboramos criterios sobre la instrucción, lo académico y lo profesional que hasta entonces no se habían previsto. Y estas acciones nos fueron conduciendo por los vericuetos de la educación, que en lo personal me resultan apasionantes. Ya en el 9º año de esta experiencia me asaltó una culpa. Era profesor titular de tipografía, materia que había aprendido muy fuerte en los alumnos, pero nunca había diseñado una fuente tipográfica. Eso me parecía bastante a un acto de irresponsabilidad. Así nació en 1995 aquel primer diseño de una fuente tipográfica pensada en la Argentina para un medio masivo, que se utilizó para componer la misma revista tipográfica y para el libro
pensamiento tipográfico que describía sintéticamente lo que enseñábamos. Y mientras enseñábamos, estudiábamos. Porque si hay cosas para agradecerle a la escuela, es que para enseñar es necesario aprender. Nos aferramos a la difusión de la cultura tipográfica porque creíamos en una mejor formación. Es que de eso trata la cultura de la letra, de profundizar en la función, la organización y en la formalidad del mensaje. Aunque por lo general, cuando se habla de la letra, los estudiantes se enamoran de su forma y no piensan que los signos individualmente no son, sino están pensados al servicio de las palabras. En vista de esta experiencia, si hoy pudiera elegir, más que en el diseño de signos trabajaría sobre los recursos para lograr una mejor lectura. Para ello incluiría entonces 2 materias de estudio. La primera, sin pudor, copia analítica de páginas célebres, para descifrar y comprender los aciertos y fracasos. La segunda materia sería estudio de las proporciones en y para la página. Es que en la administración de las proporciones habita una de las claves para la comprensión de la lectura. Fanatizados en nuestro quehacer en jornadas interminables, un día nos comunicaron por teléfono que nuestro amigo y maestro Juan Andralis nos había dejado. Y con Salma Jalouf sentimos la necesidad de recuperar para la memoria colectiva algo de su sabiduría. Tardamos 11 años en acopiar un material esquivo que nos permitiera hacer aquel libro homenaje. Así produjimos Andralis, diseñando además para ello una fuente tipográfica en su honor, considerando las preferencias y gustos que tenía Juan sobre la letra. Señalo en particular la realización de este libro, porque para nuestras preocupaciones sobre las intencionalidades en el diseño de la página, aquella tarea fue como un antes y un después. Haciendo aquel libro descubrimos que el afecto profundo es un componente movilizador para el diseño. Después siguieron varios libros de diversa complejidad, libros de arte y otros vinculados a la cultura. También una serie que nos entusiasmó a hacer por sus características didácticas para la Universidad Nacional de las Artes. A propósito de esta y otras experiencias, en 2019 me aboqué a escribir y poner en página un ensayo con la intención de señalar distintos aspectos de esto que nos preocupa. Se llama La palabra, la letra y la página. Dos plataformas de trabajo considero imprescindibles para una evolución del libro. La primera, optimizar mediante ciertas estandarizaciones probadas la forma industrial del libro. Y la segunda, promover el desarrollo del libro artesanal, una forma más doméstica y autónoma, que libera en parte al libro de las formas industriales, con espacios de experimentación y permisos diferentes
a los del libro tradicional y donde es posible indagar en alternativas. Este segundo aspecto se evidencia en las experiencias de la Diplomatura en Artes del Libro de la Universidad Nacional de las Artes, dirigida por Patricio Gatti y coordinada por Marina Malfé. Esta propuesta, además de exitosa, ha dejado resultados sorprendentes. Libros que la cultura industrial no produce, a veces sobre temas domésticos o de nicho, con visiones independientes. Y hace no más de un mes, con Salma también, asistimos al cierre del primer ciclo de la Maestría en Medios Editoriales Analógicos y Digitales de la Universidad del Litoral. Maestría dirigida por Horacio Gorodischer y José Scaglione. Estas posibilidades de estudiar y experimentar sobre los medios editoriales afortunadamente comienzan a asomar como necesidad en los niveles artesanales y de posgrado. En lo personal, desde hace años tengo preferencias muy marcadas sobre algunos diseños de libros. Una de ellas, Hypnerotomachia Polifili, el sueño de Polifilo, de Francesco Colonna, impreso en 1499 y 1500 por Aldo Manuzio, considerado uno de los libros más bellos y primera novela gráfica de la historia. Las páginas de este libro son escaneadas sistemáticamente por todo diseñador editorial, buscando encontrar el secreto de los espacios, de la interlínea, de la frecuencia tipográfica, de todo lo que hace al gris de la página. Es un misterio. Y ahí radica el encanto de ciertas ediciones que uno, copiando letra por letra, no logra que se produzca. El tratamiento de las imágenes de ese libro tienen una filosofía comparable al de la tipografía y conviven las imágenes y el texto de una manera que no es posible describir. Me hago distintas preguntas sobre algunos diseños. Por ejemplo, ¿en qué momento los maestros hicieron sus célebres páginas? Manuzio comenzó con sus ediciones ya adulto y tuvo una carrera muy breve. Este trabajo lo hizo cuando tenía 50, unos 10 años antes de morir. La segunda referencia que quiero darles es una edición de 1964 de las obras de Shakespeare en alemán del diseñador Jan Schihold, que nació en 1902 y falleció en 1974. Solo conozco las páginas 28 y 29 de su Romeo y Julieta, que en algunos aspectos contradice mis paradigmas tipográficos de organización, pero me resultan de lo más estimulante y bello que se ha logrado hacer. Es decir, me gustaría, la verdad, en algún momento poder conocer toda esta obra, porque estas dos páginas me parecen mezquinas para todo aquel que esté interesado en los ajustes tipográficos. Pero yo solo he encontrado estas dos páginas reproducidas. La vida de Schihold podría pensarse como contradictoria. Se inició en la escuela modernista pasando por diversas audacias,
hasta que arribó a la forma clásica más pura. La obra señalada también la produjo en su madurez. Y nuestro recordado Norberto Chávez sostenía que para ser un clásico, antes hay que haber recorrido los distintos sismos. Y como conclusión decía, para ser clásico hay que saber. El tercer libro que quisiera señalar es Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela, año 2007. Quizás esto les sorprenda un poco, pero en Venezuela vive un gran diseñador editorial, pero grande, grande, de lo más grande del mundo, que se llama Álvaro Sotilo. Maestro diseñador, nacido en 1946. Este libro tuvo el premio La Letra de Oro, que se otorga al libro más bello del mundo. Es una visión con riesgo, contemporánea y expresiva del libro. Los diseños de Sotillo tuvieron siempre una propuesta muy audaz. La obra que mencioné es también de estos últimos años. Y hace unos 12 años, más o menos, calculo, que me invitaron a un congreso en Venezuela. Y tuve la oportunidad de reunirme con él, que es una persona encantadora, sereno, con una paz interior notable y con una calidad humana sorprendente para la época. Y entonces él me dijo que él había seguido muy atentamente lo que se hacía en el Di Tella. Especialmente había seguido al maestro Juan Carlos Di Stefano. Quiere decir que, a ver, tengo que aclarar algo. Ahora estamos en épocas de internet y demás, donde todo es inmediato y todo se ve y se conoce. No, nada que ver. Si una publicación especializada no publicaba una obra, vos pasabas desapercibido para todo el mundo. Di Stefano se había ocupado inteligentemente de publicar ciertas obras, especialmente en una revista que se llamaba Gebrauchsgrafik, y que el cronista se llamaba Sigvard Blum, que evidentemente lo amaba a Di Stefano, con justa razón, por la calidad de sus propuestas, ¿no? Y entonces Sotillo me decía, yo lo seguía a Di Stefano, dice, porque para mí era como una luz que me guiaba en los trabajos que hacía. Tenemos que, en fin, respecto a todo este tipo de cosas, creo que tenemos que prestar más atención a lo que decía Andrés Trapielo, que aconsejaba que hay que haber leído muchas páginas para saber cómo se hace un libro. Es bien simple el método. Y para concluir esta charla, y ya que nuestro tema versa sobre las palabras, que es, creo, el desarrollo más eficiente creado por para la comunicación humana, no termina de sorprenderme la tergiversación de los significados históricos que se hace hoy de alguna de ellas. Para que se entienda, no implicaba lo mismo la palabra libertario a principios del siglo XX que lo que la misma nos dice hoy. Mi abuelo vino de Castilla a fines del siglo XIX, analfabeto, con 12 años.
En algún momento habrá aprendido aquí las primeras letras. De mi niñez tengo recuerdos de él sentado en su silla matera, las sillitas bajas, leyendo 2 diarios a la vez, La Nación y La Prensa. Ambos medios opuestos a su pensamiento anarquista. Hacía esa práctica como la hace un militante de trinchera, para poder rebatir con argumentos el pensamiento burgués. Y uno de mis primos hermanos, dada la longevidad de mi abuelo, disculpen, reiteradamente le hacía una broma, diciéndole: ¿y abuelo, para cuándo? Como diciendo: ¿cuándo voy a heredar? Y mi abuelo, obrero toda la vida y jubilado por ese entonces, lo único que le podía heredar a mi primo eran 2 gallinas y el limonero del fondo, porque no había otra cosa. Pero le respondía, socarrón, que solo por curiosidad no tenía prisa en morir, que después de tantos esfuerzos, tantas luchas y búsquedas para lograr una vida mejor, tenía intriga por saber hacia dónde iba esta sociedad. Es que seguramente mi abuelo, hace ya muchos años, 50 por lo menos de esto que les estoy diciendo, veía venir este desmantelamiento y desnaturalización de la organización social. Abuelo, esto está finalizando y se están abriendo las puertas de la sala. La gente sale y, marchando, va por la avenida. Abuelo, y algunos cantan La Internacional, mientras el encuadre despaciosamente comienza a retirarse, ampliando el panorama. Es entonces que detrás de los edificios se ven agazapados los cascarudos. Es cuando en medio de la pantalla comienza a delinearse la palabra fin. Y aunque todos sabemos que este no es el fin, este en todo caso es otro comienzo. Por lo que junto a la eterna curiosidad por el devenir social desde nuestros pequeños espacios, tenemos que seguir trabajando sobre la palabra, la letra y defendiendo la página. Aguante la cultura y aguante el libro. Y tomemos aquello que nos decía Juan Forn. Para soñar no hay que cerrar los ojos, hay que leer.